Bienvenidos a un nuevo seminario de Semiología Médica de la Fundación Barceló. Soy el Dr. Mateo Segura y en el día de hoy continuaremos con la semiología del sistema nervioso, desarrollando los pares craneales. En este seminario continuaremos con el séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primer y décimo segundo par craneal. El séptimo par craneal es el nervio facial e inerva todos los músculos cutáneos de la cara. Consta de una raíz motora, el facial propiamente dicho, y una raíz sensitiva, el llamado nervio intermedio de Brisberg. Está constituido por 5 fibras nerviosas distintas. La primera es la fibra sensitiva aferente somática general, cuya célula de origen se encuentra en el ganglio geniculado. Las ramas distales inervan la piel lateral de la oreja, la pared posterior del conducto auditivo externo, la región mastoidea y la parte proximal, los nervios petroso superficial mayor e intermedio y terminan en el núcleo espinal del trigémino. El segundo tipo de fibra son las fibras sensitivas aferentes viscerales generales, cuya célula de origen se encuentra en el ganglio geniculado. Las ramas distales provienen del nervio facial y conducen la sensibilidad profunda de la cara. Las ramas proximales provienen del nervio intermedio y terminan en el núcleo mesencefálico del trigémino. El tercer tipo de fibras son las denominadas fibras sensitivas aferentes viscerales especiales, cuya célula de origen se encuentran también en el ganglio geniculado. Las ramas distales provienen del nervio lingual, la cuerda del tímpano y conducen la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, mientras que las ramas proximales provienen del nervio intermedio y terminan en la porción rostral del núcleo del fascículo solitario. El cuarto tipo de fibra son las fibras motoras eferentes viscerales generales, cuya célula de origen se encuentra en los núcleos salivales superiores y lagrimal. Las ramas aferentes son preganglionares parasimpáticas, amielíticas y discurren por los nervios intermedios, inervando las glándulas salivales submaxilar y sublingual, y por el intermedio, cuyas fibras postganglionares inervan las glándulas lagrimales. Por último, las fibras motoras eferentes viscerales especiales poseen su célula de origen en el núcleo motor del facial, y las ramas eferentes provienen del nervio facial y de sus ramas, que inervan a todos los músculos de la cara. La raíz motora tiene su origen en el núcleo motor del facial, situado en el tegmento de la protuberancia caudal, por dentro del núcleo del haz espinal del quinto par craneal. Se dirige rostral y dorsalmente, rodea el núcleo del motor ocular externo, formando un asa, la rodilla del facial, y luego voltea ventral y caudalmente emergiendo del bulbo a nivel de la fosita supraolivar, situada entre el borde inferior de la protuberancia y la oliva. La porción dorsal del núcleo motor del facial origina fibras que inervan los músculos del tercio superior de la cara, el frontal, el supraciliar, parte del orbicular de los párpados, y es el llamado sector facial superior y tiene control bilateral del haz córtico-vulvar. La porción ventral del núcleo origina fibras que inervan los músculos de los 2/3 inferiores de la cara, el llamado sector facial inferior, y tiene control predominantemente contralateral, cruzado, del haz córtico-vulvar. Es por esto que en la parálisis facial por lesión supranuclear solo se comprometen los músculos del sector facial inferior y levemente el orbicular de los párpados. Salvo este, los músculos del sector facial superior no se afectan al conservar estos todavía la influencia del haz córtico-vulvar homolateral directo. En cambio, los músculos del sector facial superior sí se paralizan cuando el facial es lesionado en el núcleo o en su trayecto periférico. Esta es la diferencia de la parálisis facial periférica y la central. La raíz sensitiva, o nervio intermedio de Brisberg, tiene su célula de origen en el ganglio geniculado. Su rama proximal se dirige hacia el neuroeje oblicuamente hacia adentro y hacia atrás, y lo penetra por la fosilla lateral, entre la raíz motora del facial y el nervio auditivo.
Estas fibras terminan en la parte rostral del núcleo del fascículo solitario. Por el nervio intermedio discurren, a su salida del neuroeje, fibras parasimpáticas preganglionares destinadas a la inervación de la glándula submaxilar, sublingual y lagrimales, vía ganglio efenopalatino. Estas fibras, que se originan en los núcleos pontivo salival superior y lagrimal, se integran luego al tronco del nervio facial. En la cavidad craneal, la raíz motora del facial y el intermedio pasan sobre el occipital y la cara póstero-superior del peñasco, bajo la protuberancia, y el pedúnculo cerebeloso medio, en el ángulo pontocerebeloso. Se les yuxtapone el nervio auditivo por debajo, de modo que el intermedio quede entre ellos, situado de la que toma su nombre. Penetran en el meato auditivo interno. En el conducto auditivo interno, el facial motor y el intermedio se apoyan sobre el nervio auditivo y la arteria auditiva interna. Luego se introducen en el acueducto de Falopio del hueso petroso. En la primera porción, llamada laberíntica, del acueducto de Falopio, los nervios se sitúan entre el caracol y el vestíbulo. Al final de esta porción, el nervio intermedio se engrosa en el ganglio geniculado y se integra al facial motor. A partir del ganglio geniculado, el facial se convierte en un nervio mixto, con fibras motoras y sensitivas. Del vértice del ganglio geniculado se desprende el nervio petroso superficial mayor, primera rama del facial. Por este y luego por el nervio vidiano, resultado de su anastomosis con el nervio petroso profundo mayor, rama del glosofaringio, continúan las fibras parasimpáticas y preganglionares hacia el ganglio efenopalatino. Por este nervio también discurren fibras aferentes somáticas de la piel. También del ganglio geniculado se desprende el nervio petroso superficial menor, que se une al nervio petroso profundo menor, rama del glosofaringio, y termina en el ganglio óptico. En la segunda porción, llamada horizontal o timpánica del acueducto, el facial se sitúa en la parte interna de la caja del tímpano, por encima y por detrás de la fosa oval, y por dentro del conducto semicircular horizontal. En esta porción no emite ninguna rama. En la tercera porción, llamada vertical o mastoidea del acueducto, el facial desciende por detrás del conducto del músculo del estribo, en el espesor del hueso que separa el antro y la célula mastoidea de la cavidad timpánica. En esta porción, emite primero el nervio del músculo del estribo y luego la cuerda del tímpano, que tiene fibras aferentes gustativas provenientes de los 2/3 anteriores de la lengua, y posee fibras eferentes parasimpáticas preganglionares destinadas a la inervación de la glándula submaxilar y sublingual, vía ganglio submaxilar. En su trayecto por el acueducto lo acompaña la arteria estinomastoidea, rama del auricular posterior que lo irriga en el acueducto junto a la arteria meningia media. El nervio facial abandona el acueducto de Falopio por el agujero estilomastoideo. Se dirige hacia abajo y hacia adelante y después de un trayecto de aproximadamente 1,5 centímetros dentro de la parótida, se divide en dos ramas terminales, la temporofacial y la cervicofacial, que inervan todos los músculos de la cara, desde el frontal hasta el cutáneo del cuello, excepto el elevador del párpado superior. Además de estas dos ramas terminales, el facial emite múltiples ramas colaterales, algunas de las cuales nacen en la porción intrapetrosa del nervio y ya se mencionaron. Las ramas colaterales extrapetrosas relevantes son el nervio auricular posterior, que inerva el músculo occipital y auricular posterior, superior y transverso, y ramos de inervación para el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Otras fibras llegan al núcleo motor del facial procedente de los tubérculos cuadrigéminos anteriores, de la oliva superior, de los núcleos sensitivos del quinto par y del núcleo del fascículo solitario. Transmiten impulsos visuales, auditivos y sensitivos de la cara y boca, que son el punto de partida de ciertos reflejos en los que interviene el facial, como por ejemplo el parpadeo y la oclusión palpebral ante estímulos luminosos o auditivos intensos, el reflejo corneano y el reflejo nasopalpebral. En resumen, el nervio facial es el nervio motor de los músculos cutáneos de la cara y del cuello, por lo que también se lo ha llamado el nervio de la expresión. Inerva también al músculo del estribo del oído.
Además, contiene fibras sensitivas que corresponden a la piel del dorso de la oreja y del meato auditivo externo, fibras sensoriales gustativas que provienen de los 2/3 anteriores de la lengua y que por intermedio del lingual y de la cuerda del tímpano se incorporan al facial y luego al intermedio de Brisberg, con el que llegan a la vecindad del núcleo glosofaríngeo. También fibras secretorias que van a las glándulas sudoríparas de la cara, a las glándulas salivales y lagrimales, y por último, fibras vasodilatadoras que van a la arteria auditiva y a sus ramas. En la exploración se deberán observar los rasgos fisionómicos para detectar asimetría de la cara, tanto en los ojos como en la arruga de la frente, surco nasogeniano, comisura labial, boca, etc. También se deberá evaluar el lagrimeo o el escurrimiento de la saliva. Posteriormente, se le solicitará al paciente que realice ciertos movimientos voluntarios. Para el sector facial superior, se le pedirá que contrae o arruga la frente, llevando la mirada hacia arriba y elevando las cejas. También abrir y cerrar los ojos con energía. Para el sector facial inferior, le pediremos dilatar y elevar las fosas nasales, abrir la boca ampliamente mostrando los dientes, llevar a uno y otro lado la comisura labial, desviar la comisura labial hacia abajo y hacia afuera, mostrar los dientes, hacerle repetir una frase, silbar y soplar, proyectar el labio y retraer el mentón y ambas comisuras labiales hacia abajo. Por último, deberemos explorar los reflejos conjuntivales, corneanos y nasopalpebrales, en cuya rama eferente interviene el facial superior. La rama aferente, recordemos, que es trigeminal y el arco reflejo completo es trigémino facial. El compromiso del músculo del estribo en el oído se pone de manifiesto por la sensación subjetiva de hiperacusia o aljusia, es decir, dolor al oír, por hipervibraciones paréticas de la membrana timpánica. La función sensitiva se evaluará mediante la sensibilidad gustativa, en la cual se explorará los 2/3 anteriores de la lengua, de igual modo que en el nervio posterior inervado por el glosofaringio. La sensibilidad cutánea se explora en el pabellón auricular lateral, el meato auditivo externo anterior y la región mastoidea. Las alteraciones de esta sensibilidad no son en general relevantes en las lesiones del nervio facial. Entre las alteraciones, la principal es la parálisis facial, que puede ser periférica, o también llamada infranuclear, o central, o también llamada supranuclear. En la parálisis facial central se caracteriza porque solo el sector facial inferior se encuentra afectado y el orbicular de los párpados en forma muy leve. En el lado afectado se observará que el enfermo puede arrugar la frente, cerrar el ojo del lado paralizado y fruncir la ceja del mismo lado. Sin embargo, no puede contraer los músculos restantes. Va a haber ausencia de los signos de Bell y de Nigro. Al afectarse levemente el orbicular de los párpados, la oclusión del ojo deja entrever las pestañas y no es posible la oclusión aislada, es decir, guiñar el ojo, del ojo paralizado, llamado signo del orbicular de Reiviliol. En la parálisis central, los movimientos mímicos involuntarios corresponden a estados emocionales, como la risa o el llanto, y se preservan a pesar de la parálisis de la motilidad voluntaria. Pueden existir, por otra parte, parálisis o paresia de la mímica involuntaria por compromiso de los centros prefrontales o subcorticales con preservación de la motilidad voluntaria, esta denominada parálisis facial emocional. En la parálisis facial periférica o llamada infranuclear, existe una lesión del núcleo o de cualquier parte del trayecto periférico. El paciente presentará asimetría facial con aplanamiento de las arrugas frontales y descenso de la ceja homolateral, borramiento del surco nasogeniano homolateral y desviación de la comisura bucal contralateral a la lesión. También presentará lagoftalmos homolateral a la lesión y epífora. Cuando se le solicita al paciente que cierre los ojos, el globo ocular del lado paralizado se dirige hacia arriba, quedando a la vista la esclerótica, y es el denominado signo de Bell. Si se le pide que dirija la mirada hacia arriba, el ojo paralizado excursiona más que el contralateral,
y es el llamado signo de Nigro o de negro. Continuaremos con el octavo par craneal, llamado nervio vestíbulo coclear. El octavo par craneal está formado por dos porciones funcionalmente distintas. Por un lado, el nervio coclear, que conduce al sistema nervioso central los estímulos auditivos captados por la cóclea, que es el órgano de la audición. Por el otro, el nervio vestibular, que conduce al neuroeje los estímulos de aceleración corporal recogidos por el sáculo, utrículo y conductos o canales semicirculares, órganos del equilibrio. Estos y la cóclea forman parte del oído interno. El octavo par craneal está constituido por dos tipos de fibras. Por un lado, fibras sensitivas aferentes somáticas especiales de tipo exteroceptivo. Por el otro, fibras sensitivas aferentes somáticas especiales, pero de tipo propioceptivo. Para el primer caso, las células de origen se encuentran en el ganglio espiral llamado de Corti, mientras que en el segundo, las células de origen se encuentran en el ganglio vestibular de Scarpa. Ambos ganglios son funcionalmente similares a los ganglios de las raíces posteriores de los nervios espinales. El ganglio espinal de Corti se sitúa en el conducto espiral de Rosenthal del caracol. Sus prolongaciones proximales constituyen el nervio coclear, que penetra a la altura de la unión bulbo-protuberancial en la cara externa del cuerpo restiforme y termina en dos pequeñas masas de sustancia gris, que son los núcleos cocleares ventrales y dorsales. El ganglio vestibular de Scarpa se sitúa en el meato auditivo interno. Sus prolongaciones proximales constituyen el nervio vestibular, que penetra en el bulbo a nivel de la fosilla lateral. Se dirige oblicuamente hacia atrás y adentro y se divide en dos grupos de ramas ascendentes que terminan en tres núcleos vestibulares, situados por debajo del cuarto ventrículo. Y estas son el núcleo lateral de Dreitz, el núcleo medial de Schwab y el núcleo superior de Wettström. Y descendentes que se dirigen hacia el núcleo vestibular inferior o descendente de Roller, que se fusionan por su extremidad inferior con el núcleo de Burdach. El tronco macroscópico del nervio vestíbulo coclear resulta de la unión de sus dos raíces internas y externas, y se dirige hacia el conducto auditivo interno, en el que se introduce acompañado por el nervio facial y el intermediado de Brisberg, desde el origen en el bulbo. Al llegar al fondo del conducto auditivo interno, se divide en sus dos ramas terminales. Una rama anterior o coclear que se distribuye por el caracol o la cóclea, y una rama posterior o vestibular que se dirige al vestíbulo y se divide a su vez dentro del conducto auditivo interno en tres ramas. Una superior, que va a la mácula del utrículo y a las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares superior y externo. Una inferior, que va a la mácula del sáculo, y una posterior, que va a la cresta de la ampolla del conducto semicircular inferior o posterior. Las fibras que parten del núcleo coclear anteroventral se dirigen transversalmente hacia adentro, atraviesan la oliva superior del lado correspondiente, se entrecruzan con las precedentes del otro lado y penetran en la oliva superior del lado opuesto. Este conjunto de fibras, llamadas estrías acústicas ventrales, forman el cuerpo trapezoide, ubicado en la parte inferior de la protuberancia. Las fibras que parten de los núcleos cocleares posteroventrales y dorsales se dirigen al suelo del cuarto ventrículo, donde constituyen respectivamente las estrías acústicas intermedias y dorsales, en las que unas, penetrando en la protuberancia, van a parar a la oliva superior del mismo lado y las otras se entrecruzan en la línea media para dirigirse a la oliva superior del lado opuesto. Una vez llegada a la oliva, todas las estrías acústicas emergen de la misma, encorvándose hacia arriba y funcionándose en un único haz de dirección ascendente. Es el denominado fascículo acústico o leminisco lateral, que formando la parte externa de la cinta de Rayleigh o leminisco medial va a terminar en los colículos o tubérculos cuadrigéminos inferiores, homolaterales, que también tienen una organización tonotrópica.
Las conexiones de los tubérculos cuadrigéminos con el fascículo longitudinal medial relacionan los núcleos cocleares con los núcleos motores pulvo-pontopedunculares, y así se explica que determinados ruidos pueden inducir movimientos faciales, oculares y cervicales. Las aferencias provenientes de los conductos semicirculares se dirigen predominantemente a los núcleos vestibulares superior y medial. Las aferencias provenientes del sáculo y del utrículo proyectan hacia los núcleos lateral e inferior. De los 4 núcleos vestibulares parten fibras que los conectan con otras regiones del neuroeje. Recordemos que el nervio coclear conduce los estímulos auditivos recogidos por el órgano de Corti. Los receptores del ápex de la cóclea son sensibles a las frecuencias tonales bajas, mientras que los de la base coclear responden a frecuencias altas. El nervio vestibular conduce los estímulos específicos del sentido del equilibrio, que traduce las sensaciones de posición o movimiento del cuerpo en relación al espacio. Los estímulos de tipo propioceptivo son de 2 variedades: aceleraciones lineales y aceleraciones angulares. El aparato receptor de estos estímulos está constituido por 2 sistemas: el de los otolitos, constituido por el utrículo y el sáculo, y sus receptores, las máculas, y el de los conductos o canales semicirculares. En el examen físico del octavo par craneal debemos evaluar las 2 ramas: la coclear, como dijimos anteriormente, relacionada con la audición, y la vestibular, que estará relacionada con el equilibrio y la orientación en el espacio tridimensional. Comenzaremos por la exploración de la rama coclear. El examen de la audición se debe realizar en una habitación en silencio, con el fin de comprobar si existe hipo o anacusia, si el déficit es uni o bilateral, si la causa se encuentra en el oído externo, medio, interno o en el nervio auditivo. Como siempre, comenzaremos con la anamnesis, ya que el paciente podrá referir hipoacusia o anacusia. La hipoacusia de conducción es aquella en la que se produce por compromiso del oído externo y o medio. La hipoacusia de percepción se debe a alteraciones en el oído interno o en el nervio coclear. Luego, deberemos evaluar la conducción aérea y la conducción ósea de los sonidos. Para evaluar la agudeza auditiva, se pronuncian 3 letras o números en voz baja, permaneciendo a unos 60 centímetros por detrás del paciente mientras éste, con su dedo meñique, ocluye el conducto auditivo externo contralateral. También se debe realizar la prueba del reloj, que consiste en acercar un reloj de aguja desde una distancia a la proximidad del oído, midiendo la distancia en la que el paciente percibe el sonido de las agujas. La prueba de voz encuchicheada consiste en decir palabras al oído a modo de susurro y que el paciente debe repetirlas. Estas pruebas se hacen sucesivamente en ambos oídos, determinando las diferencias entre uno y otro. La exploración de la transmisión ósea se efectúa por medio de 3 tests clásicos, que son el de Weber, el de Rhin y el de Schwartz, para la que se requiere un diapasón. El objetivo de estas pruebas es comprobar si la eventual hipoacusia se debe a una pérdida de la conducción aérea, como ocurre en las afecciones del oído externo o del oído medio, o si se debe a una perturbación de la transmisión ósea, como ocurre cuando hay una afección del laberinto, nervio o vías auditivas, es decir, hipoacusias sensoriales o de percepción. En la prueba de Weber se coloca el diapasón vibrando en la línea media sobre la convexidad craneana, la frente o los huesos nasales. Posteriormente, se le preguntará al paciente cómo percibe el sonido, si es igual en ambos oídos o en uno más que en el otro. En este último caso, el Weber estará lateralizado, a la derecha si lo percibe más con el oído derecho o a la izquierda si lo hace más con el oído izquierdo. Un Weber lateralizado puede revelar 2 situaciones distintas. Por un lado, que exista una mejor transmisión ósea que aérea de ese lado. Por ejemplo, un Weber lateralizado hacia el oído afectado puede ser una hipoacusia de conducción homolateral. O bien, puede existir una peor transmisión ósea que aérea del lado opuesto. Un Weber lateralizado hacia el oído sano es una hipoacusia de percepción contralateral.
La prueba de Rin consiste en apoyar el tallo del diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide del paciente. Cuando deja de percibir el sonido, se coloca el diapasón, que todavía vibra, a 4 o 5 centímetros delante del conducto auditivo externo del mismo oído, paralelamente al cráneo. Normalmente, como la transmisión aérea es mejor que la ósea, se debe oír de nuevo el sonido al colocar el diapasón delante del conducto auditivo externo hasta el doble del tiempo percibido sobre la mastoides. Esto es una prueba de Rin positiva o normal. Cuando esto no sucede, es señal de que hay una mejor transmisión ósea que aérea, y esto se denomina prueba de Rin negativa o hipoacusia de conducción del lado explorado. En la hipoacusia de percepción, la prueba de Rin se mantiene positiva, porque tanto la transmisión ósea como la aérea se reducen proporcionalmente. En la prueba de Schwabach se apoya el tallo del diapasón en vibración sobre la apófisis mastoides como para la prueba de Rin, y se mide el tiempo en segundos durante que el paciente percibe el sonido. Si la percepción dura más de 18 segundos, se dice que la prueba está prolongada, y si dura menos, que está disminuida. En la hipoacusia de conducción, es decir, en el trastorno de la transmisión aérea con afección del oído externo y o medio, el Weber estará lateralizado hacia el oído afectado. El Rin es negativo en el oído afectado y el Schwabach es normal o más prolongado en el lado afectado. En cambio, en la hipoacusia de percepción, es decir, un trastorno de la transmisión ósea con afección del laberinto o el nervio auditivo, el Weber se lateraliza hacia el lado sano, el Rin es positivo en el lado afectado y el Schwabach se acorta en el oído afectado. La exploración de la rama vestibular comprende a la anamnesis y al examen vestibular. En la anamnesis, el interrogatorio del paciente revelará fundamentalmente 3 trastornos subjetivos: mareos, vértigos y acúfenos. El mareo es un síntoma que los pacientes refieren con mucha frecuencia, pero cuyo significado varía ampliamente para cada persona. Para algunos es una sensación equivalente al vértigo, pero para muchos otros puede querer decir inestabilidad o desequilibrio postural, hasta la sensación de flotación o de cabeza liviana, de embotamiento, de lateropulsión en la marcha, flojedad en los miembros inferiores, sensación de lipotimia o presíncope, incoordinación, ataxia o somnolencia. Si bien es posible que las afecciones vestibulares causen síntomas imprecisos a los que los pacientes pueden llamar mareos, es necesario que ellos definan mejor para orientar el diagnóstico. El vértigo, en cambio, es una sensación particular y desagradable producida por un trastorno del equilibrio. El paciente con vértigo típicamente siente que su cuerpo gira alrededor o en el medio de los objetos que lo rodean. Por lo general, el vértigo suele agravarse con un movimiento de la cabeza, y por ello el paciente permanece inmóvil, con los ojos cerrados y acostado para contrarrestarlo. Puede producirse trastornos en el mantenimiento del equilibrio que determinan posturas y movimientos compensatorios del tronco y miembros. A su vez, generalmente está acompañado por síntomas de estimulación vegetativa, principalmente de tipo vagal, como náuseas, vómitos, sudoración y palidez. En los acúfenos, el paciente siente u oye continua, transitoria o fluctuantemente ruidos comparables a zumbidos, silbidos u otros similares, coincidiendo o no con el vértigo. Pueden tener una tonalidad aguda o grave, como en la enfermedad de Meniere. La descripción semiológica de los distintos tipos de nistagmus ya fue descrito en el seminario anterior. Por lo tanto, solo nos enfocaremos en las pruebas que podremos realizar en el nistagmus con respecto al octavo par craneal. El nistagmus que aparece espontáneamente con la cabeza en posición erecta es una manifestación típica de desequilibrio de la respuesta oculovestibular. El nistagmus vestibular es rítmico. Hay un movimiento de desviación ocular lento seguido por uno rápido en dirección opuesta. La fase lenta es fundamental del nistagmus vestibular, mientras que la fase rápida es reaccional,
pero esta última, por ser la más aparente, es la que más se utiliza para establecer la dirección del nistagmo. Nistagmo a la derecha significa en realidad nistagmo de fase rápida a la derecha. Para poder ponerlo en manifiesto, podemos realizar la prueba de seguimiento de los índices, que consiste en colocar al paciente con la cabeza fija, debiendo seguir un objeto o el dedo índice con la mirada. El examinador deberá realizar movimientos formando una H en el espacio. También podremos realizar pruebas calóricas, que consisten en colocar agua caliente en el oído, que va a provocar un nistagmo homolateral, o agua fría, que en el oído provocará un nistagmo contralateral. O también, por último, pruebas rotativas, en el cual se coloca al paciente en un sillón rotatorio con la cabeza a 30 grados y al hacerlo girar se provocará el nistagmos. La prueba de los índices es útil para evaluar el reflejo vestíbulo-espinal. En esta se le solicita al paciente que, con los miembros superiores e índices extendidos hacia adelante, toque con la punta de los índices del examinador. Deberá repetir esta maniobra subiendo y bajando los miembros superiores con los ojos cerrados. Por lo general, cuando existe un compromiso laberíntico, los índices tienden a desviarse hacia el lado afectado. Estos hallazgos no son patognomónicos de la patología vestibular, ya que también pueden observarse en lesiones cerebelosas. En la exploración de la marcha, nos encontraremos con la marcha laberíntica, en la cual el paciente suele desviarse hacia el lado del laberinto enfermo. Cuando se encuentra bajo los efectos de lateropulsiones contrapuestas, oscilará en zigzag, imprimiendo a su torso y brazos movimientos muy diversos. Si la lesión es unilateral, al hacerle marchar alternativamente hacia adelante y hacia atrás, describirá una marcha en estrella. Otras veces, la desviación es siempre hacia el mismo lado y se llama marcha en ballesta. Y por último, mantiene un punto de convergencia mientras se desplaza hacia adelante o hacia atrás, dando lugar a la llamada marcha en abanico. En la exploración de la prueba de Romberg, se investiga al paciente de pie, con los pies juntos y las palmas de las manos adosadas al cuerpo, como en actitud de firme militar. A su vez, el explorador siempre deberá permanecer cerca del paciente, para sostenerlo en el caso de caída. En una primera instancia, el paciente deberá permanecer con los ojos abiertos y se observará si se mantiene la postura erecta o, si por el contrario, aparecen oscilaciones y el paciente busca apoyarse para no caer. Luego, se le hacen cerrar los ojos. Si el paciente oscila mucho y tiende a caer, se dice que presenta el signo de Romberg positivo. En ocasiones, esta maniobra no es suficiente para detectar el signo de Romberg, y entonces se busca lo que denominamos el Romberg sensibilizado. Se pone de pie al paciente con un pie delante del otro. De esta forma, se disminuye la base de sustentación, y si existe el Romberg, aparecerán oscilaciones y la tendencia a la caída. La presencia de este signo revela un trastorno del sistema propioceptivo, un déficit en la conducción de las vías aferentes de la sensibilidad profunda o laberíntica que es corregida por la visión. Por ello es que se pone en manifiesto cuando se anula la función visual al cerrar los ojos. El signo de Romberg se presenta en las afecciones de los cordones posteriores medulares, en los nervios periféricos y el aparato laberíntico. Se lo observa en la esclerosis múltiple, en las enfermedades de Friedreich y otras degeneraciones espinocerebelosas. También en la degeneración combinada, en la ataxia laberíntica, en las neuropatías periféricas o en las polineuritis. El signo de Romberg pone de manifiesto la presencia de ataxia estática. En el caso de la lesión vestibular, se produce una ataxia de tipo laberíntico, y el signo de Romberg se manifiesta como una inclinación o lateropulsión hacia el lado afectado. El noveno par es el nervio glosofaringio.
Este nervio, que está íntimamente relacionado con el décimo par o neumogástrico, está constituido por diversos tipos de fibras. Posee fibras sensitivas aferentes somáticas generales, cuya célula de origen se encuentra en los ganglios superiores y petrosos. Sus ramas distales están en el tímpano, región mastoidea, trompa de Eustaquio, dorso de la oreja y distribuidas por el nervio timpánico de Jacobson y rama del auricular del neumogástrico. Las ramas proximales terminan en el núcleo espinal del trigémino. Las fibras sensitivas aferentes viscerales generales poseen su célula de origen en el ganglio petroso. Sus ramas distales son ramas al tercio posterior de la lengua, amígdala, velo del paladar y faringe, y las ramas proximales terminan en el núcleo del fascículo solitario. Las fibras sensitivas aferentes viscerales especiales poseen su célula de origen en el ganglio petroso. Sus ramas distales son ramas que van al tercio posterior de la lengua, es decir, fibras gustativas, y nervios del seno carotídeo de Ebring, son fibras baro y quimiorreceptoras. Sus ramas proximales terminan en el núcleo del fascículo solitario. Las fibras motoras eferentes viscerales generales poseen su célula de origen en el núcleo salival inferior. Sus ramas eferentes son preganglionares parasimpáticas, amielíticas y se dirigen por el nervio de Jacobson y el nervio petroso profundo menor al ganglio óptico, cuyas fibras postganglionares discurren por la rama aurículo-temporal del quinto par e inervan la glándula parótida. Las fibras motoras eferentes viscerales especiales poseen su célula de origen en el núcleo ambiguo. Las ramas eferentes son ramas propias que inervan los músculos constrictor superior de la faringe, estilo faringio, y junto al 12º par, estilo gloso. El núcleo sensitivo solitario se sitúa en el suelo del cuarto ventrículo, dorsolateralmente al núcleo motor dorsal del vago. Es común también a los nervios neumogástrico e intermedio Brisberg del facial. El núcleo ambiguo, más ventral, se sitúa en plena formación reticular por dentro del núcleo del haz espinal del trigémino. Da origen además a fibras motoras del neumogástrico y del espinal. El núcleo salivar inferior se sitúa en la parte superior del núcleo ambiguo. Las fibras del noveno par craneal convergen hacia la porción superior del bulbo, de donde emergen formando 3 o 4 filetes por el surco situado entre la oliva y el cuerpo restiforme, por debajo del nervio auditivo y por encima del neumogástrico. Estos filetes se unen y el nervio se dirige hacia afuera, saliendo del cráneo por el agujero rasgado posterior, junto a los nervios décimo y decimoprimero, pero separado de ellos por un tabique fibroso. A esta altura forma el ganglio petroso de Andersech, que se ubica en la fosita petrosa del borde posterior del peñasco. Luego se dirige de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, cruzando por fuera de la carótida interna y del músculo estilofaringio. Alcanza al constrictor superior de la faringe, la base de la lengua y el músculo estilogloso, donde penetra y se divide en ramas terminales que inervan la mucosa lingual por detrás y a nivel de la vena lingual. Existe una rama sensorial especial que es el denominado nervio del seno carotídeo, que inerva la dilatación que presenta la carótida primitiva antes de su bifurcación en el seno carotídeo, cuyo varo y quimiorreceptores intervienen en la regulación refleja de la tensión arterial. En su accionar como nervio motor, interviene en el primer tiempo de la deglución. Además, sus fibras motoras parasimpáticas controlan la secreción parotídea. Como nervio sensitivo, es probablemente el más importante en la función gustativa, además de conducir la sensibilidad de las fauces, amígdala y velo faríngeo. Por su función sensitiva y motora, asegura también los reflejos nauseosos y velo palatino, que son reflejos de defensa destinados a evitar la aspiración traqueobronquial del contenido oral. La exploración de la sensibilidad se explora con un hisopo seco la sensación táctil en el velo, en el tercio posterior de la lengua, en amígdalas y en faringe.
En caso de hipoestesia, puede hallarse también hipo o arreflexia nauseosa o velopalatina, ya que la vía aferente de estos reflejos discurre por el glosofaringio. Las sensaciones gustativas se basan en el reconocimiento de 4 sabores: dulce, salado, amargo y ácido. Para explorarlo, se deben utilizar soluciones con alguno de estos sabores, solubles en agua y con una concentración determinada, pues existe un umbral para la sensación gustativa. Para el dulce y el salado, se suele utilizar azúcar y sal común. Para el amargo, quinina. Y para el ácido, vinagre, jugos cítricos o una solución muy débil de un ácido cualquiera. Para realizar el examen, se ubica al paciente sentado con la boca abierta, las fosas nasales ocluidas y la lengua mantenida en protusión, utilizando una gasa para evitar deslizamiento. Es conveniente que el paciente mantenga los ojos cerrados durante todo el examen. Posteriormente, se apoya en la región lingual a explorar un hisopo embebido en una sustancia a evaluar. Se le indica al paciente que, sin hablar, levante la mano cuando perciba el gusto y lo señale en un papel prescripto con las inscripciones: dulce, salado, amargo o ácido. Posterior a la evaluación de cada sustancia, se debe secar la lengua. Los resultados que pueden obtenerse son la percepción gustativa normal, la disminución del gusto o hipogeusia, la pérdida total del gusto o ageusia, y por último la percepción de un sabor anómalo o distinto, denominado parageusia. Para la exploración de la función motora se deberá llevar a cabo con una buena iluminación, mirando la pared posterior de la faringe y aplanando la lengua con un bajalenguas. Posteriormente, le pediremos al paciente que realice la fonación de la letra A. Normalmente, además de elevarse el velo del paladar, debe mantenerse la línea media de la pared posterior de la faringe, lo que revela la preservación del constrictor superior. La parálisis de estos músculos se pondría de manifiesto por un leve disfagia y tos en el primer tiempo de la deglución, y desplazamiento de la pared posterior de la faringe hacia el lado sano en el caso de parálisis unilateral. En el caso de compromiso supranuclear, los reflejos nauseosos y velopalatinos están presentes si la lesión es unilateral, o exacerbados si es bilateral. Continuaremos con el 10º par craneal llamado neumogástrico o vago. Este par craneal es uno de los nervios craneales más complejos, y por esta complejidad de la función y constitución conviene distinguir bien los distintos tipos de fibras que lo componen. Posee fibras sensitivas aferentes somáticas generales, cuyas células de origen se encuentran en el ganglio yugular. Sus ramas distales proyectan hacia la piel posteromedial de la oreja y pared posterior del conducto auditivo externo, mientras que las ramas proximales terminan en el núcleo espinal del trigémino. Las fibras sensitivas aferentes viscerales generales poseen su célula de origen en el ganglio plexiforme o nodoso. Sus ramas distales proyectan a la faringe, laringe, tráquea, esófago y víscera del tórax y abdomen, mientras que las ramas terminales terminan en el núcleo del fascículo solitario. Las fibras sensitivas aferentes viscerales especiales poseen su célula de origen en el ganglio plexiforme o nodoso. Las ramas distales proyectan a la papila gustativa de epiglotis vía nervio laríngeo interno, mientras que las ramas proximales terminan en el núcleo del fascículo solitario. Las fibras motoras eferentes viscerales generales poseen como célula de origen el núcleo motor dorsal del vago. Las ramas eferentes son preganglionares parasinfáticas, amilíticas y se dirigen a los ganglios autónomos de los plexos vagales, cuyas fibras postganglionares inervan el corazón y el músculo liso del pulmón, vasos y demás vísceras torácicas y abdominales. Las fibras motoras eferentes viscerales especiales poseen como célula de origen el núcleo ambiguo,
y las ramas eferentes terminan en los músculos del velo del paladar, faringe y laringe. Los dos núcleos motores se sitúan en el suelo del cuarto ventrículo. El núcleo motor dorsal del vago es dorsal y se sitúa por fuera del núcleo del hipogloso, mientras que el núcleo ambiguo es más ventral y medial al núcleo del haz espinal del trigémino y da origen además a fibras motoras del glosofaringio y espinal. El núcleo del fascículo solitario, de aferencias sensitivas viscerales, también se sitúa en el suelo del cuarto ventrículo, donde es dorsal y lateral al núcleo motor dorsal del vago. Las fibras que forman el neumogástrico emergen del surco lateral del bulbo, detrás de la oliva, entre el noveno par craneal por encima y el 11º por debajo, formando 6 u 8 filetes. Estos filetes se unen en un tronco único que sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, donde además de acompañar a la vena yugular interna, se ubica por delante del espinal, con el que comparte el espacio dural y por detrás del glosofaringio, del que lo separa un tabique fibroso y más abajo del seno petroso inferior. En el seno petroso inferior se engrosa formando el ganglio yugular y 1 centímetro más abajo el ganglio plexiforme. Entre ambos ganglios se desprende la rama o nervio auricular de Arnold, que atraviesa la apófisis mastoides y termina en la piel de la oreja y del conducto auditivo externo. El neumogástrico desciende luego por el espacio maxilofaringio, ubicándose en el surco o canal posterior formado por el adosamiento de la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Durante su pasaje por el cuello, el neumogástrico se anastomosa por medio de ramos especiales con el facial, el glosofaringio, el hipogloso mayor, el simpático cervical y a veces con los primeros nervios raquídeos. A nivel del ganglio plexiforme, se le anastomosa la rama interna del 11º par formando el nervio vago espinal. El 10º par suministra en el cuello los nervios faringios, laringio superior, laringio inferior o recurrente, además de distintos ramos cardíacos. El nervio faringio forma, junto con el glosofaringio y el simpático, el plexo faringio, por cuyo intermedio inerva los músculos constrictores de la faringe y a todos los del velo del paladar, con excepción del periestafilino externo. El nervio laringio superior asegura la inervación sensitiva de la laringe. El nervio laringio inferior o recurrente inerva todos los músculos de la laringe, con excepción del cricotiroideo, que es inervado por el nervio laringio superior, y su trayecto difiere a la derecha y a la izquierda. Esto adquiere importancia por la ubicación anatómica de las lesiones que pueden afectarlos. A su vez, en el tórax y en el abdomen, también el trayecto del nervio neumogástrico es distinto a derecha e izquierda. En el tórax, el 10º par craneal derecho cruza la carótida primitiva por fuera, pasa entre la arteria subclavia y la confluencia venosa yúgulo-subclavia, cruza por fuera el tronco brachiocefálico arterial, continúa por la cara derecha de la tráquea y desciende por detrás del bronquio derecho y por dentro del callado de la ácigos. Se ramifica luego formando los plexos pulmonares y esofágicos. El nervio neumogástrico izquierdo desciende hasta el callado aórtico por fuera de la carótida primitiva sin ponerse en contacto con la arteria subclavia. Pasa por la cara anteroexterna del callado horizontal y se dirige hacia atrás a la cara posterior del pedículo pulmonar. Desciende por detrás del bronquio izquierdo y por delante de la aorta torácica y luego se ramifica. En el abdomen, el neumogástrico derecho desciende por detrás del esófago y se ramifica por la cara posterior del estómago, emitiendo además ramas para el plexo solar y para el ganglio semilunar. En cambio, el izquierdo desciende por la cara anterior del esófago y brinda ramas gástricas y hepáticas. Por lo tanto, el 10º par craneal es, desde su origen, un nervio mixto. Como nervio sensitivo, tiene a su cargo la sensibilidad de la faringe, esófago, estómago, intestino, glotis, tráquea y pulmones. Además, por su rama auricular, presta sensibilidad a la piel de la pared posterior del pabellón auricular y a la pared posterior del conducto auditivo externo. Como nervio motor,
controla los músculos estriados, como por ejemplo velopalatinos, constrictores de la faringe y músculos laringeos, y musculatura lisa, como por ejemplo a nivel de los bronquios y gastrointestinal. Emite también fibra moderadora de la actividad cardíaca y fibras secretoras para el estómago, páncreas y tráquea. En la exploración deberemos realizar el examen del velo del paladar y de la laringe. En el examen del velo del paladar, con la boca del paciente abierta y la lengua aplanada con un bajalenguas, se observa si hay asimetría en reposo, si el velo pende flácido de un lado u de otro o bilateralmente. Luego, se observa si el velo se eleva simétricamente con la fonación prolongada de la letra A. Si existiese una parálisis de la mitad del velo, la úvula y el rafe medio se desvían hacia el lado sano y no se eleva el lado afectado, que permanece flácido y aplanado. Posteriormente, completaremos el examen solicitándole al paciente que ingiera agua, la mantenga en la boca y luego la trague con la cabeza inclinada hacia abajo. Se observará si se produce un reflujo nasal y tos o sofocación. La parálisis del velo, impidiendo la elevación al deglutir, hace que subsista la comunicación entre la oro y la rinofaringe, y entonces el líquido escapa por la nariz y penetra en la laringe, causando tos y sofocación. Aquí tampoco debemos omitir examinar también la sensibilidad de los reflejos faringios o nauseosos y velo palatino, que pueden sufrir iguales variantes que las expuestas en las lesiones glossofaringeas, porque en el caso del compromiso vagal se afecta el sector eferente del arco reflejo. Para el examen de la laringe, primero deberemos examinar la voz, evaluar si es nasal, bitonal, si existe difonía o hipofonía. El completo examen de la laringe se realiza mediante una laringoscopía, pero clínicamente se pueden evidenciar alteraciones cuando existe la presencia de afonía, disnea, tiraje y cornaje. El 11º par craneal es el denominado nervio espinal. Este nervio posee dos ramas, una interna y una externa. La rama interna se la considera parte integrante del neumogástrico, por lo tanto ya fue descrito en el nervio anterior. Aquí desarrollaremos la rama externa del 11º par craneal. El nervio espinal se desprende a la vez del bulbo y de la médula por medio de dos raíces. La raíz vulvar, que se origina en la porción caudal del núcleo ambiguo, y sus filetes emergen del surco lateral del bulbo inmediatamente por debajo del neumogástrico. La raíz medular se origina en una columna de motoneuronas situadas dorsolateralmente en el asta anterior de la médula, que se extiende desde el primero hasta el sexto segmento cervical. Sus filetes emergen desde C5 hasta el bulbo de los cordones laterales entre las raíces anteriores y posteriores de la médula, ascienden y se unen al canal raquídeo para penetrar por el agujero occipital y unirse a la raíz vulvar. Las fibras que provienen de los segmentos C1 y C2 inervan predominantemente el esternocleidomastoideo, y las que provienen de los segmentos C3 y C4 al trapecio. Ambas raíces, es decir, la vulvar y la medular, constituyen un tronco único a su salida del cráneo por el agujero rasgado posterior, que enseguida se divide en sus dos ramas terminales, en una rama interna y en una rama externa. Para ser más específicos, cuando nos referimos al nervio espinal, nos referimos exclusivamente a la rama externa, cuyos axones provienen de la raíz medular y son fibras motoras eferentes viscerales especiales que inervan al esternocleidomastoideo y al trapecio. Esta rama se dirige hacia abajo y hacia atrás y hacia afuera, cruza por delante o detrás de la vena yugular interna, pasa por detrás de los músculos estiloideos y digástricos y alcanza la cara profunda del esternocleidomastoideo. Posteriormente, continúa hacia abajo, atravesando el hueco supraclavicular y se coloca por debajo del trapecio, algo por encima de la clavícula, y termina en la extremidad inferior de este músculo. En su trayecto,
Se anastomosa con los ramos de la segunda asa cervical y del tercer y cuarto nervio cervical. La exploración consiste en examinar primero el estado de los músculos esternocleidomastoideos y trapecio, evaluar si existe una modificación en sus relieves, si hay atrofia, si hay modificación en el contorno exterior del cuello, si existe una caída de los hombros y cambios de situación de la escápula. Posteriormente, realizaremos la exploración de la motilidad voluntaria del esternocleidomastoideo y del trapecio. Para la evaluación del esternocleidomastoideo, se pide al paciente que rote la cabeza hacia el hombro opuesto mientras el médico se opone apoyando su mano en la mandíbula. El esternocleidomastoideo derecho se explora con una rotación a la izquierda, mientras que el izquierdo con una rotación hacia la derecha. Al realizar este movimiento, el músculo realiza una protusión y puede palparse al estar contraído. Si se quieren explorar ambos músculos, se le solicitará al paciente flexionar su cabeza contra la resistencia que opone el examinador apoyando su mano en la frente del paciente. Para la evaluación del trapecio, se le solicitará al paciente que se encoja de hombros contra la oposición del examinador y que levante sus brazos en abducción por encima de la horizontal. El 12º par craneal es el denominado hipogloso mayor, y este nervio craneano es exclusivamente motor. Este nervio motor tiene su origen real en el suelo del cuarto ventrículo en dos núcleos. Uno principal, que corresponde al ala blanca interna del cuarto ventrículo, y otro accesorio, situado por delante y un poco por fuera del principal. Estos núcleos forman una larga columna longitudinal paramediana que se extiende desde la unión ponto-mesencefálica hasta la parte caudal del bulbo. De ella nacen una serie de filetes que se dirigen de atrás hacia adelante, por fuera del fascículo longitudinal medial, el lemnisco medial y la pirámide vulval, para abandonar el bulbo a nivel del surco preolivar. Posteriormente, sale del cráneo por el agujero condilio anterior, junto a la vena homónima y a la arteria meningia posterior, y se reúne en un tronco único. El nervio desciende por el espacio maxilofaringeo, donde se sitúa por detrás y por dentro de la arteria carótida interna. Pasa por detrás del nervio carotídeo y su ganglio de origen. Luego continúa descendiendo, situándose por dentro de la vena yugular interna y por fuera del neumogástrico y la carótida interna. Posteriormente, dobla hacia adelante, pasa por fuera de la carótida externa y se dirige a la región supraioidea, donde se sitúa junto a la vena lingual sobre el músculo hiogloso y bajo el vientre posterior del digástrico, el estiloideo y la glándula submaxilar. Se introduce en la región sublingual junto al conducto de Wharton y por delante del borde anterior del hiogloso se divide en sus ramas terminales, que se distribuyen por la cara inferior y lateral de la lengua, inervando todos sus músculos, tanto los extrínsecos, el hio, estilo y genogloso y el ginioioideo, como los intrínsecos, longitudinales, transversales y verticales. La exploración de este par craneal comienza con la inspección, observándose su superficie y simetría, si presentan atrofia global o solo en una de las mitades, si hay pliegues, si presenta fasciculaciones, si se halla pálida o roja, etc. La exploración de la motilidad lingual se realiza indicándole al paciente que saque la lengua, que la eleve hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, derecha e izquierda, que la enrolle, que la eleven por encima del labio superior e inferior y se observa cómo se efectúan estos movimientos. A continuación, se le solicitará al paciente que empuje con la punta de la lengua a la mejilla, mientras el médico se opone a este movimiento comprobando la resistencia que ofrece. También se puede realizar la palpación de la lengua. Cuando se toma la lengua entre el pulgar y el índice del examinador, da normalmente una sensación de dureza debido a su contracción. En casos de parálisis, se la palpará blanda, depresible y fofa.